diferentes fragmentos BH, y es lo que vimos en las diapositivas, que teníamos varios cuadritos que decían BH1, BH2, BH3, etcétera, y que hay varios B, varios J y varios D, a eso se refiere. Entonces, hay múltiples genes y estos genes se van a rearreglar. Entonces, el primer mecanismo de generación de diversidad es que tenemos varios genes que codifican para las inmunoglobulinas. No tenemos un solo B, un solo J y un solo D, tenemos varios. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Luego, la unión combinatoria entre B, D y J. ¿A qué se refiere esto? Anel. Areli. Eso tendría que ser si es heptámero o nonámero. Sí, ¿a qué se refiere esto de que hay combinación? Se refiere a la unión que hay por la cadena pesada, ¿no? Sí, sí, aquí nos dice, tiene ajá, Anel, que es a la diversidad. Y les repito, todo esto tiene que ver con la diversidad, pero estos son los diferentes elementos que contribuyen a esa diversidad. Entonces, la primera es, hay varios genes. Quiero que quede muy bien este mensaje. Hay varios genes que codifican para las inmunoglobulinas. Luego, el siguiente, combinatorial joining, se refiere a que estos diferentes genes se combinan entre ellos. Luego habla de la flexibilidad de unión, junctional flexibility. ¿Qué es esta flexibilidad de unión? Pues es lo que estuvimos revisando, que no es perfecta y que entonces se unen las bases con su base complementaria, pero dejan espacios que no tienen la secuencia que deberían tener. Entonces, son eliminadas esas bases y se añaden nuevas bases para reparar este DNA. Entonces, dependiendo de la región donde se adicionan estos nucleótidos, le llamamos P y le llamamos N, adición P y adición N. Y esto es por las diferentes regiones de donde están ocurriendo esta recombinación. Esta adición de nuevas bases permite más diversidad. Luego viene la hipermutación somática, y esto es lo último que comentamos, que una vez que ya se ensambló la molécula, que ya está ahí la proteína, todavía hay estos hotspots o sitios que tienen una alta tasa de mutación. Entonces, en los centros germinales ocurre esta mutación somática o hipermutación somática que modifica las secuencias de DNA y en consecuencia la proteína que se genera o la secuencia de aminoácidos que se genera y por lo tanto contribuye a la diversidad. Y esto ocurre específicamente en las regiones CDR1, 2 y 3, tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas ligeras. Y finalmente, como un mecanismo adicional, tenemos la combinación entre una determinada cadena pesada y una determinada cadena ligera. Y esto nos da un extra de diversidad, porque no es lo mismo que tengamos la cadena pesada 1 con la cadena ligera 1 a tener la cadena pesada 1 con la cadena ligera 2. Si se fijan cómo se están creando diferentes anticuerpos, si tenemos una cadena pesada 1 y una cadena ligera 1, tenemos una especificidad. Si tenemos la misma cadena pesada, pero con una cadena ligera diferente, la especificidad del anticuerpo va a ser diferente. Brenda, ¿nos podrías explicar todo esto que dije con tus propias palabras, por favor? Sí, profe. Bueno, primero mencionó el primer punto, que hay una multitud de genes que entre ellos se van a combinar. Va a haber una flexibilidad para que pueda unirse segmentos. Y bueno, ya.
Sí, esto de P region y N region se refiere, acuérdense que hay varios pasos de recombinación. Entonces, cada uno de estos pasos de recombinación son no exactos, son aleatorios. Entonces, tenemos en cada sitio de recombinación ocurre este ligamento no específico que tiene que ser reparado. Y a esto se refiere P addition o N addition.